Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mate con Xochitl. Hola, en este video vamos a continuar hablando de algunas reglas básicas de integración. No hay que perder de vista en ningún momento la estructura para llevar a cabo el proceso de antiderivación, integral, función y diferencial. En este caso vamos a revisar cómo se resuelve o cómo se calcula la integral de una constante que multiplica a una función, es decir, la integral de k por f de x con respecto a x. F de x se refiere a cualquier expresión que contenga la variable x. Esta fórmula, que es en realidad una propiedad, lo que hace es permitirnos acomodar la función de una manera ligeramente diferente para simplificar lo que se va a integrar. Es decir, la constante se retira de la integral porque esa no se va a integrar y va a permanecer efectuando la operación que estaba indicada, es decir, multiplicación. K por f de x sigue quedando como k por la integral de f de x con respecto a x. En este ejemplo vamos a revisar ese proceso. La integral de 4x cuadrada con respecto a x. Lo que notamos es que hay un número o constante multiplicando a la expresión que contiene la variable. Vamos a aplicar la fórmula 3 en la que retiramos la constante de la integral, pero la operación de producto sigue estando presente. Es decir, en vez de ser la integral de 4x al cuadrado con respecto a x, se transforma en 4 por la integral de x cuadrada de x. Ahora bien, notemos cómo esta parte tiene un recuadro punteado. ¿Por qué? Porque es una fórmula intermedia. En realidad no ha hecho el proceso de antiderivación, solo nos permitió hacer este acomodo para llevarnos a observar lo siguiente. La integral de x cuadrada con respecto a x tiene una estructura distinta. Es la correspondiente a la fórmula 2 que ya revisamos. La integral de x a la n con respecto a x es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Notemos que aquí el recuadro verde es de línea continua porque este sí es un resultado del proceso de antiderivación. Entonces, en este caso, aplicando la fórmula 2, el 4 permanece en espera del resultado de la integral de x cuadrada, que es x cúbica sobre 3. Por último, únicamente realizamos las operaciones pertinentes y en su caso simplificaciones para llegar a esta expresión 4 tercios por x cúbica más la constante de integración. En otro ejemplo, la integral de 1/2 por x a la 2 tercios con respecto a x. Aplicando la fórmula 3 que dice que podemos retirar la constante multiplicando a x a la 2 tercios con respecto a x. Nuevamente observamos que esta es la estructura de la fórmula 2 en la que se requiere sumarle un entero al exponente, es decir, 1/2 permanece en espera del resultado de la integral, que es x a la 2 tercios más un entero, que son 3 tercios, es x a la 5 tercios entre 5 tercios. Procedemos a simplificar estos números, recordando que la x aquí tiene un 1 simbólico. Hacemos el ajuste. Queda como 1/2 por 3/5 por x a la 5 tercios. Y finalmente, realizando las operaciones, 3/10 por x a la 5 tercios más c. Este es el resultado final del proceso de integración indefinida. En este caso, vamos a ver la integral de una suma o resta de funciones. La estructura sigue siendo integral, función y diferencial. Solamente que en este caso la función está compuesta por una suma o resta de objetos. Esta, que también es una propiedad, permite
separar en integrales individuales cada término que se encuentra expresado en esta parte de la función. Queda como integral de f de x con respecto a x más o menos la integral de g de x con respecto a x. No importa el número de términos que tengamos aquí, pueden ser 2, 3 o los que sean. Esta fórmula aplica para todos los casos. Veamos un ejemplo. La integral de w a la menos 3 más 5 con respecto a w. Observemos que hay un paréntesis agrupando a los términos. Este paréntesis solamente tiene la finalidad de decir que todos los términos están integrados con respecto a la misma variable que en este caso es w. Aplicando la fórmula 4, lo que hacemos entonces es separar la integral de w a la menos 3 con respecto a w más la integral de 5 con respecto a w. En este caso, tenemos la estructura de la fórmula 2, que es x a la n, mientras que en el siguiente caso, la estructura corresponde a la fórmula 1, que es la integral de una constante con respecto a la variable. En este caso observamos que cada una de estas integrales pues tiene una estructura diferente y tenemos que aplicar estas fórmulas correspondientes. En el caso de la fórmula 2, dice que al exponente debo sumarle un entero, es decir, menos 2, es decir, menos 3 más un entero es menos 2, dividido entre el mismo número, más la integral de una constante, es la constante por la variable, más una c. Notemos que aquí cada término lleva una constante en lo individual, porque ambas fórmulas la consideran. Sin embargo, cuando estamos realizando un proceso largo, solemos omitir el uso de constantes individuales. Finalmente, todas ellas se van a poder sumar o restar en una sola, que se puede representar con una sola constante en el último paso. En este caso, estamos haciendo un pequeño acomodo, separando la constante del primer término, que es al lado de la w un 1, entre menos 2, se expresa de esta manera, y para evitar el uso del exponente negativo en la w, la enviamos al denominador como w cuadrado, más 5w, más la constante de integración, para llegar así al resultado final de este proceso de integración indefinida. En el siguiente video revisaremos la última parte de las fórmulas básicas de integración. Es todo por el momento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.